un día llegar cansado de trabajar o no conseguir trabajo y acostarse a dormir, y cuando usted siente un olorcito a quemado, a humo, y abre los ojos y todo su edificio de apartamento se está consumiendo en fuego. No alcanza ni a coger su ropita, sus chiritos y salga corriendo con su familia para salvarse. Y por esta misma razón es que empezaron a catalogar el Bronx como el barrio de la criminalidad, el barrio más peligroso de Nueva York y uno de los más conocidos del mundo. Nueva York, capital del mundo, eje central de la bolsa de valores, una de las ciudades más bonitas en la época navideña a nivel mundial y con muchas de cosas espectaculares divinas que podemos encontrar en esta espectacular ciudad que también tiene sus problemas. Hoy vamos a conocer el barrio más peligroso de esta ciudad. Dicen que es más peligroso, así que vamos a intentar comprobar si eso es así aún o no es así de peligroso. A entender por qué lo mencionan así, qué ha pasado a lo largo de la historia con esto, de dónde viene, ¿será verdad o será mentira? Pues quédese en este video porque todo esto lo vamos a conocer el día de hoy. Acompáñeme a ver si nos llevamos una sorpresa. Así que sean bienvenidos al Bronx. Barrio del que trata este video, tenemos que entrar por esta estación. Si usted vive por acá en el East Broadway, pues de pronto sabe dónde estamos y vamos a agarrar la línea F para poder llegar a nuestro destino. Así que dentro de la estación vamos a empezar a esperar nuestra línea F y ya nos vemos en un rato mientras que este viaje pasa y llegamos al destino que queremos llegar. Primera vez que en este canal y en mi vida vamos a conocer esta famosa zona de Nueva York. Hay que confesar que hay un poco de expectativa, nervios, como nervios especiales, porque este barrio es muy famoso a nivel mundial y yo quisiera saber, vivir, sentir si en realidad es lo que la gente habla, si es tan peligroso o no. Entonces pues ya estamos a pocos minutos de poder llegar a la estación que necesitamos. Y creo que muchos de ustedes conocen este precioso estadio y esta es la parada donde llegábamos, el famoso estadio, así que hemos llegado al estadio de los Yankees de Nueva York. Y después de pasar por el famoso estadio de los Yankees de Nueva York, estoy en un parque que me hace sentir como el Central Park. Miren ustedes, aquí en el pleno Bronx, un parque completamente pacífico, bonito, sin ningún problema. Ese parque está muy bonito, la verdad no sé el nombre, pero me gustó mucho. Hablemos un poco de dónde viene el Bronx. El Bronx, una zona industrial llena de manufactura, producciones, fábricas, bodegas, y por esta razón empieza a la gente a mirar acá porque hay accesibilidad para algunos arriendos, rentas más baratas, y empiezan a llegar gente de África, afroamericanas, puertorriqueños, República Dominicana, y a crear esa comunidad debido a que era fácil acceso. Y de esta forma, ya que empezaban a ver la migración hacia acá, empezaban a crear viviendas de interés social, donde la gente venía a adquirir una renta económica y bueno, se sentía cómodo. Imagínese usted llegar a un país donde usted tiene poco dinero, quiere empezar una vida de nuevo y pues ¿qué necesita? Economía para surgir de nuevo. Así empieza el Bronx y ese es el comienzo de por qué es que este barrio está lleno de cultura y por qué ya más adelante vamos a aprender qué tiene que ver con nosotros los latinos, colombianos, porque por acá vamos a tocar un poco la salsa que tanto usted y yo
hemos escuchado y bailado por allá en las fiestas navideñas. Y por supuesto que la llegada de todas estas culturas implica una mezcla. Estamos hablando de idiomas en español, inglés, francés, diferentes comidas, diferentes mundos que implican una forma de expresarse. Y pues aquí es donde viene lo importante y la importancia de este barrio a nivel mundial. Y es que lo único que conocemos del Bronx es que hay crimen y violencia, pero hoy se van a dar cuenta si esto es verdad o no es cierto. Porque como les digo, la cultura que salió de acá creo que nos va a enseñar y nos enseñó y nos seguirá enseñando muchas cosas que a lo largo de nuestra vida hemos aprendido, hemos cantado, hemos bailado y que no tenemos ni idea que vienen de acá. Quiero mostrarles un poco las viviendas que hay por acá. Ustedes pueden observar, son los edificios típicos de Nueva York con las escaleras de emergencia. Básicamente todo lo que vemos acá son los edificios así. Y ustedes ahí pueden ver, vean, todas las escaleras de emergencia. Y si vamos para este lado del edificio, siguen habiendo escaleras de emergencia. Edificios antiguos, vean que en la zona de enfrente también hay edificios así. Todo es como la misma infraestructura. Y a mis espaldas tenemos las famosas escaleras del Joker o del Guasón. Aquí donde el señor baja bailando, como siempre, con su aspecto de locura. Y vamos a subirlas. Mientras que las subimos, les voy a contar un poco del problema de renta que hubo acá después de que la gente emigró y empezaron a construir las viviendas para servicio social para la gente pues que llegaba con escasos recursos económicos para poder sostenerse en esta ciudad. Resulta que los dueños de los edificios y apartamentos que rentaban a esta gente que estaba migrando empezó a darse cuenta, bueno, tenemos alta demanda, lo que significa que podemos subir el precio. Y claro, la gente se empezó a aprovechar de lo que la necesidad de la gente sobre la renta, la zona, inclusive subiendo la renta era aún más barato que diferencia en Manhattan. Pero esto llegó a su fin y lo que hicieron fue poner un rent control o un control de renta donde la gente podría quedarse por muchos años en una con un cierto cobro mensual que no iba a subir. Rentas de por vida, rentas de 5 o 6 años donde la renta no iba a subir y la gente podría estar cómodo con el precio que pagaba. Y por supuesto que todos los años las cosas suben, servicios, manutención, y la gente que intentaba alquilar esto como negocio ya no le estaba funcionando, porque tener un apartamento con 10 años con el mismo precio de la renta, eso no da ganancia al paso de los años. Entonces se les ocurrió una idea bastante fácil, entre comillas, para que la gente dejara de vivir en estos lados y desalojara los edificios. Yo no sé cómo hacía el Guasón para subir eso y bajar todos los días. Esta vaina es muy alta, tanto lo que tuvo que subir. Allá abajo está la calle, yo sé que hay unos andamios. Pues pucha, nos cansamos. Pues resulta que los dueños de los edificios empezaron a abandonar el barrio, a dejar que la gente que llegara de escasos recursos, nueva en el país, en la ciudad, se quedaran acá. Y se preguntaron, ¿cómo hacemos para que esta gente se vaya? Fácil, metámosle fuego, encendamos todo esto y que la gente salga corriendo. Y fue así como sucedieron los incendios, que no fueron accidentes, sino fueron causados con intención en este barrio. ¿Qué sucedió con estos incendios? Imagínese usted un día llegar cansado de trabajar o no conseguir trabajo y acostarse a dormir, y cuando usted siente un olorcito a quemado, a humo, y abre los ojos y todo su edificio de apartamento se está consumiendo en fuego. No alcanza ni a coger su ropita, sus chelitos y salga corriendo con su familia para salvarse. Y de esa forma fue que los dueños que querían sacar a la gente que no estaba pagando renta, que incluso había gente con renta gratis, sacaron a esta gente de acá, y ahí fue donde se generó un gravísimo problema, porque la gente quedó desplazada. ¿Qué hace usted? No tiene dónde dormir, no tiene ropa. ¿Qué puede hacer usted? Creo que cuando usted tiene una familia, lo mejor que quiere hacer, o su mayor objetivo, es protegerla. ¿Qué hace usted con la gente desplazada? Pues la gente empezó a quedarse en la calle
empezó a formarse el microtráfico, formas de ganarse la vida o el dinero de forma ilegal. Ahí fue donde empezó una explosión de desempleo, gente sin hogar, gente sin recursos, gente sin alimento, y fue donde empezó a explotar la criminalidad en este barrio. Y de esta forma se crean los guetos, las pandillas. Y usted sabe que cuando esto se crea o cuando hay presencia de estos grupos, siempre hay conflicto. Y así empezó la historia de criminalidad en este barrio. Pero pasando el tiempo, la gente buscaba entretenerse. No todo el mundo es malo. Recuerde que hay más gente buena que mala. La gente empezó a buscar su retención, arte, música, forma de expresar su pensamiento, su paz. Y de esta forma fue que empezó a nacer la música. Y así fue que nació uno de los ritmos que puede que a usted le guste o no le guste, pero es conocido en todo el mundo. Y estamos hablando del hip hop. Esta gente era creativa, tenían excelentes pensamientos, de pronto tenían rabia, un enojo por su pasado, por lo que les había tocado vivir hasta llegar a este lugar. Era una sociedad, un barrio con muchas culturas, muchos pensamientos, y que se empezaron a reunir en estos sonidos de la música, de esta sonora, y empezó a ejercerse o a escucharse el hip hop. Y es que este género de música viene de las cenizas, del problema que hubo para que la gente saliera corriendo de las viviendas. Pero además este género de música no solamente es el ritmo, viene acompañado por un estilo, un fashion, una forma de vestir, una forma de expresarse. Ustedes saben que el hip hop está relacionado con grafitis, está relacionado con una forma de vestir un poco extraña a lo que comúnmente vemos en la calle. Pero si no le gusta a usted el hip hop, ¿qué piensa de este género de música? Hasta que al empezar a generarse este género de música, pues también aquí estaban los puertorriqueños, cubanos. Y con el ritmo del mambo se empezó a formar una mezcla de sonidos que empezó a sonar de una forma diferente. Pero no todo era color de rosa hasta este momento. Y es que mientras estos géneros musicales empezaban a sonar en esta misma zona, se empezó a construir el tren elevado que conectaba la ciudad de Manhattan con el Bronx. ¿Qué significaba esto? Que la gente podía empezar a moverse muy rápidamente y muy fácilmente de aquí a allá y de allá a acá. Claro, la gente de Manhattan empezó a ver personas que comúnmente no veían, gente que no era de su mismo color, gente que no tenía su misma cultura, su misma forma de vestir, y empezó a preguntarse qué es lo que está pasando acá. Y no solo fue por eso, y es que empezó a incrementar una ola de violencia, porque la gente que no tenía oportunidades acá, que estaba desplazada, empezaba a ir allá a hacer sus fechorías, robar, delinquir, y pues las tasas de criminalidad se aumentaron en Nueva York. Y fue ahí cuando la gente empezó a notar que desde que la gente del Bronx pudo ir a Manhattan, al centro de la ciudad de Nueva York, todo cambió. Y por esta misma razón es que empezaron a catalogar el Bronx como el barrio de la criminalidad, el barrio más peligroso de Nueva York y uno de los más conocidos del mundo. Porque la gente que venía acá solamente iba a hacer crimen allá en Nueva York. Pero eso no significaba que toda la gente de acá fuera así. Solamente que había gente que tenía necesidad, diferentes motivos, necesitaba ir a buscar oportunidades. Y a veces las oportunidades se les cerraban y la familia estaba esperando comida en la casa. Necesitaban buscar dónde vivir, renta,
y esto no se soluciona muchas veces de una forma muy fácil. Así que por eso es que este barrio lo catalogaron como el barrio más peligroso y mayor alto índice de criminalidad. Y en realidad, en esa época podríamos decir que sí era así, pero no todo el mundo tenía estos objetivos, o no todo el mundo realizaba el crimen. Pero sigamos con la otra historia. Volviendo al tema de la salsa y el hip hop, resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, aquí empezó a llegar gente inmigrante de Cuba, Puerto Rico, y gente con ese saborcito latino, que en medio de la epidemia de criminalidad y de desplazamiento que había acá, comenzaban a reunirse en los parques a tocar un poco de ese son cubano. Y resulta que la salsa no existe si no hay son cubano, y el son cubano no existe si no existe el Bronx y si no existe Nueva York. Así que desde este lugar, el barrio más peligroso de Nueva York, fue donde salió la salsa, la que usted hoy en día baila con su pareja. Así que si usted no sabía la importancia que tiene este sector para su vida, porque yo sé que yo como colombiano, inclusive a mi mamá le fascina la salsa, pues si no existiera esto, si no hubiera pasado este incendio, en realidad la gente no hubiera tenido esa creatividad para crear este maravilloso género musical. Y es que esto no lo digo yo, como lo dijo el famoso Willy Colón: la salsa no existiría si no existiría Cuba, y si no existiera el Bronx, la salsa no se podría haber formado en otro lugar que no fuera el Bronx en Nueva York. Y después de la llegada de toda esta gente en la Segunda Guerra Mundial, pues se reunían en los parques, como les decía, a tocar un poco de su son cubano. Llegaban puertorriqueños, llegaban cubanos y empezaban a reunirse. De casualidad llegaba por ahí un afrodescendiente y llegaba con algún piano, con ese toque de jazz, y se empezaron a formar o a unir estos ritmos musicales, el son cubano, puertorriqueño, el jazz, el piano, y fue donde empezó a conformarse la salsa. Es por esta razón que algunos de los artistas más famosos de la salsa, como los hermanos Lebrón, Willy Colón, Celia Cruz, nacieron acá o se han formado acá, crecieron acá, y por eso es que tienen esa música tan espectacular que a todos nos gusta, y que cualquiera de ustedes conoce al menos una canción de estos espectaculares artistas. Así que podemos decir que este sonido, la salsa, es un género musical puro, netamente de inmigrantes, hecho con el sudor, con talento y creatividad de la gente que alguna vez llegó a este mismo barrio a salir adelante, a entretenerse y a no quedarse en la criminalidad o en el problema que pueden encontrar acá. Este género empezó a gustar, a llegar a los demás suburbios de Nueva York, Manhattan, y la gente empezó a tocar en los bares y se empezaban a escuchar nombres como Fania All Stars o Héctor Lavoe, y de ahí para adelante pues lo demás es historia. Esta historia de migración y que ha impactado a todo el mundo en realidad es increíble, y es una de mis favoritas, porque dentro de lo que viene la criminalidad en este barrio, vean todo lo que ha creado para toda la humanidad. Pero si hablamos de números, en el 2025 el Bronx tiene una tasa de 7.1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero si miramos la de Los Ángeles, toda la ciudad tiene una tasa de 7.3 por cada 100.000, y la de Chicago 14.3 por cada 100.000 habitantes. Es decir, usted sí puede ir a Los Ángeles y pasear por el Paseo de la Fama sin problema, o también puede ir a Chicago, ir al downtown y pasear, pero no pueden ir al Bronx a conocer esa cultura donde la tasa de homicidio y criminalidad es mucho menor. Así que, ¿cuál es el barrio más peligroso o más criminal de Estados Unidos? ¿El Bronx o todo Los Ángeles o todo Chicago? Les dejo esa pregunta con estas estadísticas para que ustedes mismos piensen y sepan la realidad, y no vean lo que muestran a toda hora en televisión, que no es cierto. Vinimos acá a recorrer y estoy tranquilo, yo no me siento inseguro. Las calles tranquilas, no hay nada alrededor, y las estadísticas aprueban todo esto. Así que les dejo este dato para que ustedes aprendan en este video y conozcan
y vengan tranquilos a conocer la cultura que hay acá de inmigrantes en el Bronx. Y estoy aquí con Jean Paul. Jean Paul les va a hacer una invitación para que la gente venga aquí al Bronx y conozca un poco más de él. Sí, por favor, vengan al Bronx, que tiene una cultura bien rica y tenemos comida y gente de todos lugares. Ok, muchas gracias Jean Paul. Ya saben, no se pierdan la oportunidad de venir a conocer este barrio porque la cultura es excelente y muy rica. Qué locura pensar que este lugar con tanta mala fama nos dé un poquito de identidad, ya que la salsa nos pertenece a los latinos. Y bueno, yo me voy aquí con un aprendizaje muy grande después de haber entrado a las entrañas, las raíces del Bronx, saber que tiene mucho más interesante que darnos y mostrarnos que todo lo que muchas veces se ha hablado del crimen. Así que esto ha sido el recorrido todo por hoy. Vengan sin miedo a conocer. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si usted aprendió, de verdad conoció algo nuevo, espero que comparta este video, le dé me gusta y como siempre, que duerman.